posibilidad de regresar siempre está. Es más, cuando tenemos la muerte inminente de una persona, siempre pensamos que pueda existir una esperanza. Más aún cuando el médico tiene incertidumbre al dar el diagnóstico. Y es cierto, si nosotros tenemos la duda, que esa es otra de las circunstancias, es que sí es una muerte cerebral, pero yo tengo ciertas dudas de la vida y la muerte, la trascendencia, transmitimos la duda al familiar. Necesitamos tener primero un buen comité, hacer el diagnóstico y llegar a un consenso precisamente en equipo. Y el diagnóstico lo va a dar precisamente la gente que esté encargada. Dentro de nuestras creencias religiosas, doctoras, ¿a qué situaciones nosotros nos podemos encontrar en la vida cotidiana ante el evento de muerte cerebral que nosotros podemos decir, bueno, es que este es un problema de tipo religioso? Digo, sin meternos en algún tipo de religión, pero ¿qué problemas religiosos nos podemos encontrar cuando nosotros solicitamos la donación de órganos? Bueno, saber que la religión de una persona es la persona en sí y que si nosotros nos vamos en contra de su religión, muy probablemente estamos yendo en contra de muchos estatutos morales que no entendemos. Saber que a lo mejor si es un testigo de Jehová y es un testigo real de Jehová, ni siquiera solicitárselo, por respeto a su religión, por respeto a su trascendencia. En cuanto él nos dice, ni siquiera insistir, porque sabemos que la trascendencia para él es muy, muy importante. El respeto a cada una de las religiones, creencias y moralidad es indispensable para dar un diagnóstico y hacer una solicitud. Independientemente de que sepamos que no va a ser donador, ya lo platicamos, tener la misma tesitura para el diagnóstico, para estar manejando precisamente el momento del fallecimiento y decirle que el paciente ha muerto y que bueno, no va a ser donador, pero que él tiene todos los criterios para hacer el acompañamiento y el duelo. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene muerte cerebral, pues ya está claro que tiene muerte cerebral. Ya decimos que, bueno, hay corrientes filosóficas que nos dicen que puede haber una dualidad de la persona. Bueno, no puede haber una dualidad y podríamos entrar en polémica, ¿no? Pero entonces, un paciente que tiene muerte cerebral, nosotros podemos decir, o ¿cómo le podemos llamar al esperar la muerte cardiopulmonar de este paciente? ¿Se le puede llamar muerte digna o puede tener alguna otra connotación? Porque esto es algo que irremediablemente va a pasar. Lo que pasa es que con la muerte cerebral el paciente falleció. ¿Sí? Que nuestra ley diga que nos esperemos al paro cardiorrespiratorio es donde tenemos que pugnar, porque si no, ahí viene la dualidad de nuevo. Si yo le digo, ya el paciente falleció, pero necesitamos que haga paro cardiorrespiratorio para darle su certificado, ah caray, y si el familiar ve que se bajó la ventilación, que estamos haciendo ciertos, enseguida viene una dualidad de lo está matando. Él es el que está haciendo todo para que mi paciente fallezca, porque todavía estaba vivo. Necesitamos tener clara la ley para entonces tener claro el pensamiento y tomar decisiones asertivas. ¿Sí? Esto lo dejo en la mesa y a lo mejor ahí quien está en contra, como lo decía hace un momento, esto es más una percepción individual y con la responsabilidad absoluta de que mi punto de vista viene quizá de todo lo que hemos visto en la trayectoria y de todo lo que hemos tratado de leer. Sin embargo, esto es lo que vemos hoy en lo cotidiano, que estamos con una ley que no nos ampara en los diagnósticos. Y la muerte digna habla de la dignidad de la persona, ¿sí? Y la muerte digna la tenemos todos, de acuerdo a nuestras costumbres, nuestros antecedentes. Y los hospitales a veces procuramos porque esto se dé. Sin embargo, necesitamos ser más empáticos con cada uno de nuestros pacientes. Pero no se trata de muerte cerebral y después paro cardiorrespiratorio. Muerte cerebral, muerte. También creo que estoy muy de acuerdo con la doctora, ¿no? El sí, cómo puede confundir a los familiares, porque eso lo vemos frecuentemente, entre que se puede dar el diagnóstico de muerte, cuando se diagnostica la muerte cerebral, a que viene el paro cardiorrespiratorio, y cómo en ese inter, sí, el familiar puede verse muy confundido. Entonces sí debemos pugnar, porque se pueda permitir, ¿no? En este momento es muerte, en este momento es muerte, ¿no? Y no dar cabida a más. Yo quiero agregar un poquito.
La hora de muerte la podemos dar después de la segunda exploración, ya cuando se han corroborado todos los datos. Dijimos que en la primera exploración vamos a decir cumple con todos los criterios para muerte cerebral. En la segunda exploración lo que se hace es corroborar y decir no hubo un cambio y estoy corroborando que sigue cumpliendo con los criterios clínicos de muerte cerebral. Y si clínicamente estamos diciendo que tienen muerte cerebral y no necesitamos en ese momento de apoyo de estudios diagnósticos, aquí sí se pueden apoyar en algún estudio de complementación diagnóstica, como puede ser un electroencefalograma, un estudio para valorar el flujo sanguíneo cerebral, cuando los familiares no están entendiendo, o a lo mejor, como comentamos, estamos siendo ambiguos en dar el concepto de muerte a los familiares, y esto nos puede dar un apoyo para poder explicar a los familiares que ya el paciente está muerto. Doctora Eva Bastida, yo quisiera ser puntual aquí y a ver si me doy a entender. En ocasiones, pues bueno, los médicos y la medicina por sí sola, pues no es falible. Entonces nosotros podemos enfrentarnos muchas veces a hacer un diagnóstico erróneo de muerte cerebral. ¿Cuáles son o cuál es el punto en el que más nosotros podemos fallar para decir este paciente tiene muerte cerebral y adelantarnos en ocasiones a dar diagnósticos equivocados? Si todo va desde los prerequisitos para pensar que un paciente tiene muerte cerebral, es decir, una mala valoración clínica. Si de entrada no tenemos una causa del coma, si tenemos alteraciones metabólicas, electrolíticas, alteraciones en la función hemodinámica, podemos estar, o a lo mejor es un paciente que tiene intoxicación por medicamentos como son los sedantes, barbitúricos, y hacemos una valoración cuando todavía está bajo estos efectos, podemos tener un diagnóstico erróneo. Entonces todo viene desde la exploración, desde la historia clínica y de saber cuál es nuestra causa del coma. Que esa causa del coma sea justificable, es decir, que sea de una magnitud que nos da esa condición de muerte. Y segunda, que tengamos fuera todos los medicamentos y todas alteraciones en los signos vitales que pudieran ocasionar una disminución en la función cerebral y del tallo cerebral, y eso nos diera un diagnóstico erróneo de muerte cerebral. Entonces todo viene desde la exploración y desde la historia clínica. Ok, la gente actualmente en algunos países, pues bueno, nos piden que muchas veces tengamos nosotros el consentimiento informado acerca de lo que es la donación de órganos, pero yo creo que ¿qué sería más conveniente? Que nosotros pudiéramos dar el conocimiento o que el gobierno o las autoridades tomen este conocimiento. ¿A qué voy? En países europeos sobre todo, si yo no ando cargando un papel y de repente me atropellan y caigo en muerte cerebral, inmediatamente me vuelvo candidato a donar órganos. En México yo tengo que tener el consentimiento, bueno, tengo que dar el consentimiento o mis familiares tienen que dar este consentimiento. ¿Qué es lo más apropiado o los dos cuestionamientos son apropiados? Creo que ahorita la doctora nos va a dar una muy buena respuesta, pero lo que yo creo personalmente es que mucho cuestión de cultura. Es decir, en países europeos ellos tienen cultura de donación de órganos y por eso a lo mejor ya no hace tanta falta preguntarles, porque es para ellos muy habitual que pueda darse esto, ¿no? Ya no atenta contra sus valores, por llamarlo así. Creo que en México todavía distamos de eso, porque para muchas personas sí todavía este concepto de donación de órganos no es adecuado. Entonces el hacerlo sin el consentimiento del familiar o incluso el consentimiento previo que la persona pudo haber dado, a lo mejor sí es atentar ahí contra su valor como persona. Estoy completamente de acuerdo, doctor, y su respuesta me parece muy satisfactoria para la duda. Es cierto, y además si tenemos ahorita ambigüedad con respecto solamente al diagnóstico desde el punto de vista legal, necesitamos que realmente se aterrice en el diagnóstico para que de ahí la cultura incremente.
respetando siempre la religión, los antecedentes antropológicos y culturales, como dice ya la doctora Cuevas, pero es indispensable tener una legislación que nos respalde. E insisto en esto, que por eso tenemos a veces tantos problemas de interpretación y de decisión. Si la legislación empieza a ser clara, nuestros pensamientos van a ser más claros y la sociedad los va a entender. Y creo que la cultura de la donación va a ser algo mucho más difundido. Ya lo platicábamos, la donación a veces ayuda al duelo en muchas más de las ocasiones que pensamos. Gracias. Nos preguntan, yo creo que esta pregunta la voy a leer. Dice: a mi hermana le diagnosticaron muerte cerebral que fue causada después de un evento anestésico. ¿Esto pudo haber sido por negligencia o por equivocación? Yo creo que, pues bueno, habría que analizar el caso en contexto de que, bueno, finalmente de que la operaron, el tiempo de cirugía, en fin, muchas cosas que, bueno, es muy arriesgado ahorita decir si sí fue negligencia o fue equivocación. Realmente, pues esto, se necesitan más argumentos como para poderlo comentar. Yo insisto en que es importante que nosotros como médicos nos sumemos y que seamos, pues esta plática nos ayude a que los comités de ética que se encuentran pues en las unidades hospitalarias pues funcionen como comités de ética para nosotros poder pues ayudar mucho pues a tener buenos diagnósticos y sobre todo a tener una buena relación médico-paciente y dar pues una calidad de muerte a todos los pacientes. Quisiera invitar a cada uno de nuestros panelistas pues a que nos dieran una breve conclusión. Muchas gracias, fue por edad, ¿verdad? Pues yo concluyo diciendo que la vida para nosotros es una oportunidad y hay que aprovecharla, y que la muerte es algo que todos vamos a esperar, no hay nadie que esté sin la posibilidad de ello, y que la donación es un acto de amor, que hay que entenderlo y que quizás hay que ampliar nuestra cultura, pero la muerte es un acto antropológico y de trascendencia que debemos de tener equidad. En conclusión, debemos de llegar a consensos universales, de ahí a los particulares que tenemos para hablar todos de lo mismo y pedirle a nuestra legislación que sea más precisa en sus artículos. Gracias. Bueno, yo puedo concluir en que algo que hemos comentado también es cuán importantes como médicos podamos convencernos del diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces nosotros como médicos sabemos, ¿no?, que el paciente puede estar en muerte cerebral, pero no lo aceptamos y seguimos dando maniobras de soporte innecesarias cuando a lo mejor pudiéramos acortar la agonía del familiar haciendo las cosas desde antes. Y como decía la doctora, independientemente de que el niño vaya o no a donar órganos, ¿no?, yo lo tengo que tratar como un ser humano que no merece vivir 3 días más lleno de cosas cuando yo sé perfectamente como médico que probablemente ese paciente ya esté muerto. Y el poder manejar a los familiares, porque finalmente a veces cuando se dona órganos nosotros vemos del otro lado, ¿no?, a la persona que lo va a recibir, qué padre, que no sé qué, y se nos olvida que hay una familia que está sufriendo por la muerte de ese familiar. Bueno, y pues yo finalmente como comentario estoy muy de acuerdo con la doctora en la que valoremos a nuestro paciente de forma humana, que veamos el duelo de nuestro paciente. Finalmente los criterios son no clínicos que tenemos, están muy puntuales y decimos en qué momento muere y en qué no. Hay que ser muy cuidadosos antes de la valoración y de decirle a un familiar que su paciente está en muerte cerebral. Y pues también luchar por la legislación y mejorar esta cultura de donación en México. Muchas gracias. Bien, definitivamente pues el tema de muerte cerebral pues es muy extenso y se puede prestar pues a muchos temas de controversia desde todos los puntos de vista. Yo creo que puede ser muy fácil o puede ser muy difícil hablar de muerte cerebral cuando pues no es nuestro familiar el que está postrado sobre una cama. Y solamente quisiera dejar pues algo en el aire, un análisis, es una acotación filosófica que leí, que dice que el derecho de protección a la vida comienza con el derecho de protección a la muerte y termina cuando alguno deja de tutelarse. Muchas gracias, doctora Fuentes, doctora Silvia, doctora Eva Bastida. Muchas gracias a todas las personas que se pudieron conectar.
con nosotros en esta ocasión. Le doy la palabra al doctor Javier. Muchas gracias, doctor. Pues también reiterar el agradecimiento a nuestros panelistas, ¿verdad?, que de manera muy clara, muy puntual, muy profesional y con conocimiento pleno nos han hecho favor de darnos puntos de vista a este respecto. Un tema por demás polémico y no solo de actualidad, un tema de siempre. Esperamos que hayan quedado ustedes tan a gusto y tan satisfechos como nosotros y que las dudas que tenían se hayan despejado. Les agradecemos mucho su presencia del día de hoy, tanto a los panelistas, pero muy especialmente a todos ustedes que nos han seguido con interés y a aquellos que han estado de manera presencial con nosotros en esta aula digital. Desde la Facultad de Medicina nos despedimos y salimos del aire en este momento. Buenas tardes.